La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos en esta serie de estudios de la palabra de Dios. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero leerles una porción inicialmente de la palabra que utilizaremos como tema, que se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tu oído, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Me gusta esta escritura porque aquí habla de que la palabra de Dios debe estar sobre todo nuestro cuerpo. Habla de que nuestro oído esté atento a la palabra, nuestros ojos, nuestro corazón, porque estas palabras son espíritu y son vida. La palabra de hecho es el mismo Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estaba el Verbo, que luego fue hecho carne y habitó entre nosotros, que fue Jesucristo. Espero que tengas tu Biblia abierta y también un cuaderno o libreta para que hagas anotaciones, porque vamos a dar muchos versículos bíblicos que luego quiero que tú los estudies con cuidado y que puedas meditar en ello y profundizarte y hacer anotaciones extras para el provecho de tu vida espiritual. Hay una escritura que siempre me ha preocupado, que se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo número 6 de Oseas. Y ahí dice la escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del ministerio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es un mal que hay en nuestros medios y que a mí me preocupa mucho. Cuando iba por todas partes del mundo predicando el evangelio donde Dios me permitía llegar, notaba dos cosas que me preocupaban. Una era la falta de unidad que hay en el pueblo de Dios. Cada grupo, cada denominación hace su propio territorio, marca sus propios límites, y muchas veces no queremos entender a los otros grupos y hay mucha división en el pueblo de Dios. Lamentablemente eso ocurre, y quizá ha ocurrido desde que el mundo es mundo, porque el hombre siempre ha querido sobresalir de los demás. Es algo que nosotros tenemos que orar a Dios, y tú y yo, que tenemos el deseo de agradar a Dios, debemos no criticar, no marginar a los demás grupos, orar por cada uno de ellos y mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Jesús dijo que puedan ser uno. Podemos tener diferencias doctrinales, pero lo importante es las bases del cristianismo. Lo otro que me preocupó fue la falta de conocimiento de las Escrituras. Quizá eso mismo lleva a lo anterior, y me sorprende, la verdad, profundamente, cuán poco énfasis le dan muchos creyentes, muchas denominaciones y cristianos a la palabra de Dios en su vida. Tienen Biblia, la llevan a los cultos. Quizá ellos piensan que si no llevan la Biblia al culto van a estar en pecado delante de Dios, y es bueno que lleven la Biblia al culto, pero eso no es todo. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, para aprender de ella. Y me sorprende mucho. Y a causa de esa falta de conocimiento, hay diversidad de doctrinas que hay en todas partes. Hoy en día tenemos un reto. El Señor habló a sus discípulos
en Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12, que dijo que en los postreros días tendrían que tener, estar alertas porque vendrían falsos profetas y falsos maestros que engañarían, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí lo dijo bien claro la Biblia, la palabra del Señor. Y en estos días, por falta de conocimiento, hay una avalancha de falsas enseñanzas y de diversas enseñanzas que hay, especialmente a través de los medios de comunicación social, que están bombardeando a todo el mundo. Y si no tenemos el conocimiento de las Escrituras, como dijo Jesús, podemos, inclusive aún a los escogidos, ser engañados. Y esa es una alerta roja que el Señor nos dio. Por eso es que tenemos que volvernos a la Biblia. Hay un punto que a mí siempre me ha llamado la atención. Y hay mucha gente que oye y lee acerca de la Biblia, oiga bien, pero no leen la Biblia. Inclusive hay líderes que leen muchos libros acerca de Dios, de la Biblia, oyen muchas prédicas acerca de Dios, de la Biblia, pero no leen la Biblia. Y hoy quiero dar énfasis a la importancia de la palabra de Dios, porque realmente este es nuestro libro de texto principal. De hecho, en estas enseñanzas que estaremos trayendo, vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Porque la Biblia en sí, como el Señor dice en su palabra, se explica por sí misma, la Biblia se explica por sí sola. Lo que pasa es que tenemos que escudriñar las Escrituras y entender que no podemos basar doctrinas en versículos aislados. Tenemos que buscar los contextos, la historia, profundizar en las Escrituras. Pero yo quiero dar énfasis a la palabra de Dios y vamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante que leas la Biblia y la releas y sigas leyéndola. Podemos oír otros mensajes, podemos leer otros libros de escritores, pero nunca dejar de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, porque la Biblia es un filtro, es el filtro donde nosotros podemos filtrar todas las enseñanzas. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así que todas las demás enseñanzas, todas las demás revelaciones, todo lo demás que podamos nosotros recibir de parte de Dios, tiene que filtrarse a través de la palabra de Dios. Si no se filtra a través de la palabra de Dios, si no tiene el filtro de la palabra, hay que desecharlo. El mismo Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo presentare otro evangelio diferente, sea anatema. Pero usted me dirá, pero todo el mundo cita la Biblia. Claro, todo el mundo cita la Biblia. Aún las falsas sectas citan la Biblia. Pero cuando tú eres una persona que te dedicas a leer constantemente la Biblia y a releerla, tú tienes una visión más amplia. Tienes un panorama general de la Biblia. Y eso es lo que pretendemos nosotros inculcar y motivar a que nosotros tengamos una mente analítica basado en la palabra de Dios. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Cuando nosotros tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios, porque nos pasamos leyendo la Biblia, podemos tener ese análisis. Esa mente de Cristo se entra en funciones para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Me gustan los cristianos de Berea. Quizá usted ha leído hablar acerca de los cristianos de Berea. Esa escritura se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y yo creo que Dios quiere levantar hoy una generación de cristianos Berea, cristianos con ese espíritu de Berea, que podían oír todo, pero se basaban todo en la escritura, en la palabra de Dios. Por eso es que yo quiero que tú tengas énfasis en la palabra, que puedas leer la Biblia, que puedas profundizarte en la palabra, para que desarrolles esa mente analítica y que puedas
entender la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando tú lees la Biblia y la relees y la sigues leyendo, tú tienes una visión, se forma una visión completa, íntegra de lo que es la Biblia, de lo que es Dios, y eso es lo que pretendemos hacer. Recuerdo cuando en el Antiguo Testamento, en los días de Elías y Eliseo, la llamada escuela de profetas que ellos instituyeron, donde enseñaban a jóvenes y a nuevos líderes para que siguieran la obra de Dios. Yo oro al Señor para que Dios levante otra vez, generalmente, en términos generales, en el mundo entero, esas escuelas de profetas, pero profetas de la palabra de Dios, que prediquen la palabra de Dios. No como algunos que hay por ahí que se han desvirtuado, pero se han desvirtuado por eso mismo, porque no leen la Biblia. Así que yo te recomiendo que leas la Biblia, que te profundices en la palabra de Dios, que seas, como dice la Biblia, poderoso en las Escrituras, que puedas diariamente sacar tiempo para leer la Biblia. Hemos dicho anteriormente, si tú lees 3 capítulos diarios, eso a mí me toma 10 minutos leer 3 capítulos diarios. ¿Qué son 10 minutos en el diario de nuestra vida? Con 10 minutos tú lees 3 capítulos de la Biblia. Y si lees eso en secuencia, en un año habrás leído la Biblia. Y luego volver a leerla y releerla para que seas poderoso en las Escrituras. Para que tengas todo el conocimiento de Dios. Y que Dios te ayude a poder analizar lo que es correcto y lo que no es correcto. Si Dios nos dio la Biblia y la tenemos en nuestra mano. Yo he ido a lugares donde la gente no tiene una Biblia para llevarla a la casa. Dios te dio ese privilegio, ese es un talento, y Dios te va a reclamar por lo que te da. Y en aquel día te dirá dónde están los talentos que puse en tu mano. Y uno de los talentos es la palabra. No para colocarla en algún lugar hasta el próximo domingo. No, este debe ser nuestra espada. Es la espada que debe estar siempre con nosotros. No porque la carguemos siempre, sino porque esté en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, sepamos manejar la palabra de Dios. Vamos a hablar de esos temas y otros más en todos estos estudios de la importancia de la palabra de Dios, pero vamos a hablar de algunos versículos hoy. Vamos a comenzar y luego vamos a seguir. Te invitamos para que sigas con nosotros estas enseñanzas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es alimento a nuestra vida. Es comparado con leche y pan. La leche y el pan son los alimentos básicos de la humanidad. Cuando los niños nacen, le dan leche hasta que ya están más formados. Y el pan es el alimento universal. En todas las partes del mundo hay pan, aunque sea de diferentes ingredientes, pero son los dos alimentos básicos. Pues la palabra de Dios es comparado con eso, como leche y como pan. Es alimento a tu vida. Cada vez que tú lees la Biblia, oyes la palabra, meditas en ella, estudia la palabra, estás alimentando tu vida espiritual. Eso es importante. En Mateo capítulo 4, verso 4, cuando el Señor fue tentado por Satanás, el Señor le refutó con la palabra. Él le dijo, escrito está. Y dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra era para él alimento, aunque estaba en ayuno físicamente, era alimento para su vida espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí dice la Biblia que la palabra de Dios es leche espiritual. Quiero citar esa palabra, me gusta mucho. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas recibas la salvación por la fe que es en el Señor. La palabra de Dios es leche espiritual. Primeramente es pan que nos alimenta, es leche. O sea, alimento sólido, alimento nutritivo. Así que debemos darle ese énfasis a la palabra de Dios. También me gusta un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 32. Pablo estaba ya despidiéndose de la iglesia y habló a los líderes de la iglesia y los llamó
para darle su último sermón. Y mira lo que dice allí. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo les dijo, mira, yo me voy, pero les voy a dejar algo bien importante, la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en el cielo. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros hablamos la palabra, es algo que tenemos que entender, que la palabra tiene poder en sí misma. De hecho, el cosmos fue creado por la palabra. Como dije, Jesús es la palabra hecha carne. Cuando tú citas la palabra desata el poder de Dios. El Señor, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando tú hablas la palabra, el poder de la palabra empieza a actuar. Por eso es que Pablo dijo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Debemos ser cristianos poderosos en la Escritura, porque cuando tú usas la palabra es como actuar representativamente en el nombre del Señor. Estás representando a Dios. Y cuando tú hablas la palabra, el poder de la palabra se desata. El poder de la palabra, que es viva, comienza a fluir. Tiene poder en sí misma. Poder para sobreedificar, poder para salvar, poder para santificar, poder para sanar, poder para echar fuera a los demonios. Hay poder en la palabra. Por eso es que yo exhorto a los predicadores que prediquen la palabra. La Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. ¿Cuántos predicadores he oído que se da cuenta uno que no leen la Biblia, que no estudian la palabra de Dios, porque no citan la Biblia, número uno, y a veces la citan incorrectamente, porque no dedican tiempo a estudiar la palabra y a preparar sus sermones? Seamos honestos. Pero tú no seas así. Tú seas un hombre de la palabra. Cita la palabra, porque cuando citas la palabra, el poder de la palabra fluye. Hay que hablar conforme a la palabra. La palabra tiene poder para obrar a favor nuestro y de los demás cuando nosotros la citamos. ¿Qué más dice la Biblia? Dice la Biblia que nosotros, esa palabra que nosotros tenemos, dice que cuando nosotros la hablamos, la palabra de Dios produce fe. Y debemos oír la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que debemos citar la Biblia, primero para que la gente reciba la palabra de Dios, pero también la palabra va a influenciar en tu vida. La palabra va a producir fe en tu vida. Cuando tú oyes la palabra produce en tu corazón fe, fortaleza espiritual. La palabra también nos ayuda para nosotros tener la visión correcta de Dios. Hay gente que tiene una visión incorrecta de Dios. Y uno lo sabe cuando los oye hablar. Cuando tú lees la Biblia y conoces la palabra de Dios y oyes a una persona hablando, tú sabes si esa persona no lee la Biblia, no estudia la Biblia, porque no tiene una visión correcta de Dios. Tiene una visión incorrecta de Dios. Cuando tú lees la Biblia y conoces la palabra de Dios, tú tienes una visión correcta de lo que es Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque alguna gente tiene una visión errada de Dios. Hay voluntad permisiva de Dios, está la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente para entender la perfecta voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y perfecta. Eso se consigue cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, la Biblia. El Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y por lo tanto mis caminos no son vuestros caminos. Están los pensamientos del hombre, están los pensamientos de Dios. Y la Biblia tiene los pensamientos de Dios. La Biblia es lo que Dios nos diría si estuviera aquí. No podemos ir más allá de las Escrituras. La Biblia dice, no quitarle ni añadirle a lo que está escrito. Si el Señor viniera y nos hablara, tiene que estar basado en la palabra. Si viene un ángel del Señor, está citado en la palabra de Dios. Alguna gente dice, bueno, yo no entiendo la Biblia. A veces Dios permite algunas cosas para que los que se creen que son sabios choquen en la palabra de Dios. Pero cuando tú eres sincero y tú tienes un corazón honesto, tú puedes escudriñar la Biblia, y la Biblia tiene entonces respuesta para todas tus interrogantes.
tú puedes entender realmente cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, la Biblia, el libro de Dios. Hay otra escritura que quiero hablarles. Dice que esta palabra que nosotros debemos, que Dios quiere que nosotros tengamos, Dios quiere que nosotros primero la leamos diariamente. En Deuteronomio 17:19 dice que la Biblia tenía que ser dada una copia al rey para que leyera en él todos los días de su vida, para que aprendiera a la ley de Dios, para que guardara los mandamientos de Dios. También la palabra debemos escudriñarla. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Josué capítulo 1, verso 8, le dijo el Señor, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que aprendas a servir al Señor y todo te salga bien. Cuando nosotros meditamos en esa palabra, entendemos la voluntad de Dios y lo guardamos, todo nos saldrá bien. En el Salmo 119:11 debemos memorizar la palabra. Dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos esa palabra no solamente leerla, escudriñarla, meditarla, oírla, también debemos memorizarla para que quede en nosotros. Después vamos a hablar acerca de la importancia de memorizar la palabra, cómo la podemos usar en nuestra vida para fortalecernos en fe, como una espada del Espíritu para predicar la palabra, etc. También debemos nosotros entender que la palabra de Dios es para predicarla. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, quiero citar ese versículo, me gusta mucho porque Pablo le dijo a Timoteo que hiciera algo bien importante y quiero leer esa escritura. Ahí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros, van a venir esos maestros, se van a levantar los falsos profetas, hoy tenemos esa avalancha, pero tú predica la verdad de Dios, la doctrina de la palabra de Dios, la enseñanza correcta de la Biblia. Eso es lo que Dios está llamando. Dios está llamando a gente que se prepare en las escrituras para que hablen la palabra, para que prediquen, para que en las áreas donde tú estás, en los foros que Dios te permita ir, tú puedas predicar la verdad de Dios, la palabra de Dios, sin pelear con la gente, sin discutir. No hay que discutir, la verdad no grita, dijo alguien, la verdad convence. Solamente con la palabra de Dios podemos hacer eso. Y la palabra de Dios también es para nosotros obedecerla. Santiago capítulo 1 versículo 21 y 22. Quiero leer esa escritura también para que veamos lo que el Señor le dijo ahí en el libro de Santiago. Dice la Biblia, bien claro, dice, por lo demás, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Esa palabra entonces, cuando la entendemos, cuando entendemos la visión correcta, nos sirve a nuestra vida para guardar la palabra. Ese es el propósito principal de nosotros conocer la Biblia. La conocemos para llevarla a otros, pero más que nada para guardar la palabra, para agradar al Señor. La gente está buscando la voluntad de Dios y a veces a mí me da realmente dolor cuando veo a la gente de aquí para allá confundida, no entienden la voluntad de Dios para sus vidas, están dando vueltas y vueltas en su vida porque no saben hacia dónde Dios quiere dirigirlos, qué decisión Dios quiere que tome. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La Biblia y el Espíritu Santo son la brújula de nuestra vida cristiana.
Si tú quieres comprender la voluntad de Dios para tu vida, ora al Señor, abre tu corazón, busca la llenura del Espíritu y estudia la Biblia. Esas dos cosas te van a guiar en tu vida cristiana y no vas a estar dando vueltas por ahí sin saber la voluntad de Dios. Dios quiere cristianos así. Esa es la oración que hay en mi corazón, que Dios levante una generación de creyentes poderosos en Dios, poderosos en las Escrituras, que puedan impactar su vida y la vida de los que les rodean. Y tú puedes ser uno de ellos. Yo creo firmemente que Dios quiere levantarte a ti también para que tú puedas también llevar a otros lo que Dios te ha dado a ti, ser de bendición a otras vidas. El mundo está necesitado de una iglesia que se levante poderosa en las Escrituras, sin extravagancias, sin cosas realmente que no edifican, sino concentrarse en lo que Dios quiere. Una iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia poderosa en Dios que trastorne el mundo hoy en día. Y ese llamado es para ti. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Quiero que me sigas acompañando en esta serie de estudios. Vamos a continuar con estas enseñanzas y que le avises a otro para que otros también puedan recibir bendición de Dios. Si aún no has aceptado a Cristo, te invito para que lo recibas. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Jesús como el Señor y Él te salvará. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.